Esta es la otra parte que yo le estaba mencionando, los problemas matrimoniales, la comida ofrecida a los ídolos, los derechos del apóstol, porque Pablo menciona incluso su derecho de vivir del evangelio, pero sin embargo él trabajó con sus manos, él se dedicó a hacer tiendas. Pablo menciona que da el ejemplo del buey, ¿verdad? Que en Moisés la ley dice que no pondrás bozal sobre el buey que trilla. Y Pablo dice, ¿será que Dios se está preocupando por los bueyes y no por nosotros? ¿O será que esto se refiere a nosotros, a lo que esperaban cegar? Entonces Pablo da su argumento de todo eso. Sin embargo, Pablo dice que él se privó de todo eso para que nadie después le quite su gloria, para que nadie le quite su gloria de haber pues trabajado y no haber sido carga para la iglesia en Corinto. Y Pablo sigue después con la libertad. Pablo dice que él tiene su libertad incluso sobre esto, ¿verdad? De sus derechos. Sin embargo, él dice que él se priva de su libertad por amor a los hermanos más débiles. Igualmente insta a todos los hermanos a que usen su libertad para el amor. Que si hay un hermano débil en la fe, que no utilicen la libertad para hacer piedra de tropiezo. Después Pablo pasa a problemas en el culto. Primeramente habla acerca del velo de la mujer, ¿verdad? Y después habla del problema de la Santa Cena. Que habían personas que estaban pues comiendo antes que todos. Comían antes de que los hermanos llegaran y comían lo mejor y dejaban a los hermanos con las obras, los que llegan tarde o llegaban después. Después Pablo pasa a corregir problemas acerca de los dones del Espíritu Santo tanto en el 12, 13 y 14. Pablo se dedica a resolver esos problemas que habían ya malentendidos acerca de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 15, Pablo se pone a responder acerca de la resurrección. Había personas que no creían en la resurrección y Pablo empieza a argumentar contra ellos de que si la resurrección de Cristo no ocurrió, vana es nuestra fe, dice Pablo. Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en pecados. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo fui en Filipos, luché contra fieras, dice Pablo. He padecido tantas cosas, he arriesgado mi vida. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó, sería vana mi fe y sería el más digno de conmiseración. Pablo da todo un argumento en contra de esa idea de que no hay resurrección, capítulo 15. Y termina Pablo con la ofrenda para el pueblo de Dios, dando instrucciones acerca de la ofrenda. Pablo les dice que den o que cada día de la semana aparten, conforme han prosperado, aparten para dar a la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia muy pobre, que tiene problemas muy grandes económicamente. Y al final Pablo termina diciendo que la visita planea visitar a los corintios y les da advertencias de estar firmes y someterse a los líderes, como yo mencioné, ¿verdad? Menciona a Estefanas y menciona a otros y les dice que se sometan a los líderes, que no que hagan caso, que ellos son buenos hombres, que se preocupan por ellos. Y termina pues con saludos finales, diciendo, Maranata, el Señor está cerca. Cristo viene. Es una frase, una palabra que aparece del arameo, Maranata, Maranatá, el Señor viene. Y con esto pues termina la estructura o el contenido de la carta a los Corintios. Hay aspectos literarios que es interesante que yo mencioné y que voy a repetir así rápidamente, ¿sí? Porque ya lo mencioné. El peridé que mencioné acerca de instrucciones o la forma en que pasa de un tema a otro, ¿verdad? Quiere decir con respecto a o en cuanto a, aparece en el capítulo del 7 al 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, en el 7:25, acerca de las vírgenes, 8:1, en cuanto a la comida sacrificada, en el 12:1, acerca de los dones espirituales, en el 16:1, con respecto a la colecta, 16:12,
en cuanto a nuestro hermano Apolos. Todo esto son evidencias de que Pablo está respondiendo una carta, está respondiendo preguntas. Hay aspectos literarios también como preguntas retóricas, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1, Pablo hace varias preguntas retóricas en un solo versículo. No soy apóstol, todos saben que sí, ¿verdad? Pero él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Son preguntas retóricas que Pablo pues utiliza mucho para argumentar en contra de los falsos maestros, perdón, en contra de las personas que están en contra de Pablo, ¿verdad? Para defenderse. Vamos a ver, aquí se nota parte de la formación de Pablo como rabino, como judío, que es el inclusive. Vemos cómo Pablo en su argumento, él coloca lo que él quiere en el centro. Vemos, en el A, no sé si se movió o no se movió, se está moviendo o no se está moviendo. ¿Me puede indicar? ¿Se están viendo todo bien? Sí, sí se ve. Ok. Por ejemplo, en el A pone la carne sacrificada a los ídolos en el capítulo 8. Después pasa Pablo a hablar los derechos de apóstol que yo mencioné, que Pablo habla acerca del derecho de vivir del evangelio, así como el buey que trilla, que Dios dice, no pondrás bozal en el buey que trilla. Pablo dice, pero nosotros también sembramos, trillamos para el evangelio, y sin embargo no recibimos un fruto o dinero por ello, ¿verdad? Pues Pablo habla de sus derechos de tener incluso esposa o una hermana como esposa, y que no lo tiene, tanto él como Bernabé no tienen, como los hermanos de Jesús y como los apóstoles sí tienen. Pablo pone a decir todo eso. Sin embargo, él dice que son sus derechos, pero él, a pesar de que tiene sus derechos, no hace uso de sus derechos por los hermanos más débiles, para no ser piedra de tropiezo a un hermano débil, o que su obra sea marchita por algo como ello. Y posteriormente termina con la carne sacrificada a los ídolos en el capítulo 10. Entonces vemos cómo hay una inclusión, o sea, la carne sacrificada a los ídolos. Pablo dice, todos sabemos que no hay ídolos, tenemos conocimiento, pero el amor edifica. Pablo así empieza con el capítulo 8. Después pasa a los derechos de apóstol, y después pasa a la carne sacrificada, dando ejemplo de lo que ocurrió a los israelitas en el desierto. Lo mismo ocurre con capítulo 12 al 14. Pablo empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Pablo dice que hay diferentes dones, como el hablar en lenguas, la profecía, el milagros, el sanar personas. Pablo da muchos ejemplos de dones espirituales y explica los dones espirituales. Y él habla acerca también de que el hecho de que una persona tenga un don y la otra persona no tenga ese mismo don, no significa que son de espíritus diferentes. Pablo dice que el que da los dones espirituales es el mismo espíritu. Entonces Pablo da el ejemplo del cuerpo. Pablo dice que la oreja no puede decir que es del cuerpo porque no es ojo. O el ojo no puede decir que no es del cuerpo porque no es oreja. O el pie no puede decir que no es parte del cuerpo porque no es una mano. Entonces Pablo dice que todos son del cuerpo, pero todos tienen una función diferente. Así igual los dones espirituales. Todos son del mismo espíritu, pero todos tienen funciones diferentes. Después de eso, Pablo hace en el 13, Pablo se pone a decir el amor. Pablo dice, si hablara todas las lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena. Entonces Pablo pone en el centro el amor. Es lo que debe privar tanto para los dones espirituales, para los diferentes dones espirituales, como para el uso de los dones espirituales que en el capítulo 14 Pablo empieza a explicar acerca de eso. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo en la iglesia que todos querían hablar en lenguas, ¿verdad? Pareciera como que el hablar en lenguas era la señal de que esa persona era espiritual, o también se usaba como orgullo de cierto elitismo, ¿verdad? De ser mejor cristiano o de ser más espiritual porque habla en lenguas. Entonces Pablo se pone a corregir todo eso y dice que el que habla en lenguas
que también existe un profeta, o sea, que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que calle. ¿Por qué? Porque no edifica a nadie. Al final los dones tienen como propósito la edificación de la iglesia. Entonces Pablo se pone a explicar acerca de esos problemas que estaban en la iglesia y da como preeminencia el amor, ¿verdad? El amor es el que debe privar incluso en el uso también de los dones espirituales. Pablo mismo dice, si hablara todas las lenguas, pero no tengo amor, nada soy. Temas electos, vamos por ejemplo, la acción de gracias que Pablo escribe del capítulo 1, del 4 al 9, da pistas del contenido. Pablo habla de toda riqueza espiritual y también toda riqueza material, ¿verdad? Pablo habla de esas dos partes. Que ellos están bendecidos en palabra y en conocimiento, que no les falta ningún don espiritual, llaman irreprochables y llamados a tener comunión. O sea, ya desde la primera parte de la acción de gracias vemos que Pablo sabía cuál era el contenido de la carta, cómo le iba a poner. En cuanto al capítulo 16, de 12 a 20, en la inmoralidad sexual que yo les mencioné, Pablo da 5 argumentos teológicos para ello. En el 6:12 Pablo dice que no debemos usar nuestra libertad para participar en cosas que pueden volver a dominar o subyugarnos. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, la inmoralidad sexual es un pecado que lastima nuestros cuerpos, que no fueron diseñados para eso. Pablo dice que también con respecto a la idea de que los cuerpos se iban a desechar, ¿verdad? Porque esa es la idea que había en la iglesia de Corinto, de que no importara lo que hicieran con sus cuerpos, al final iban a desecharse. Pablo dice que no, que los cuerpos que Dios va a resucitar los cuerpos. O sea, Dios nos va a resucitar de los muertos con cuerpos, así que nuestros cuerpos no son desechables. Tenemos nuestros cuerpos por la eternidad, así que debemos respetarlos. Pablo también da argumentos, por ejemplo, como este. Nosotros y nuestros cuerpos estamos unidos al Señor en una unión mística. Pablo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces Pablo utiliza ese argumento de la unión mística del creyente con Cristo, de que nuestros cuerpos incluso son miembros de Cristo, para no usarlos para inmoralidad. Y en el 6:19 Pablo dice, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Imaginemos esta figura. La iglesia en Corinto, bueno, en la época del Nuevo Testamento no habían iglesias, no habían templos. ¿Cuáles eran los templos que habían? Los templos paganos. Y el cristiano no tenía un templo, o sea, no había un templo en el cual pudiéramos decir que vamos a adorar a Dios. Sin embargo, dice Pablo, vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. También Pablo da el argumento en el 6:20 que Dios nos compró, que Él nos compró y nuestros cuerpos no son de nosotros, sino que son de Dios. Entonces son argumentos que Pablo da en contra de esa práctica, ¿verdad? Que son respuestas teológicas también, no solamente son de ética en sentido moral, ¿verdad? Sino también tienen un fundamento teológico. Lo que yo mencioné, la Santa Cena, que los ricos llegaban primero y no esperaban a los demás para empezar. Se comían lo mejor y se sentaban en los mejores lugares, dejando lo malo a los demás. Entonces, Pablo da argumentos contra eso. Dice que no se puede decir que es la cena del Señor porque están celebrando. Ustedes menosprecian la iglesia en hacer esto. El Señor Jesucristo dijo que la cena simboliza su carne y su sangre. Los que participan de manera indigna serán culpados del cuerpo y la sangre del Señor. Y tenemos que examinar nuestros motivos y actitudes antes de tomar
tenemos que reconocer el cuerpo del Señor en la celebración para no ser juzgados por Dios. Ok, iniciamos con 2 Corintios. ¿Hay una duda? ¿Hay dudas aquí? Para iniciar con la última carta. Sí, que yo quería decir algo, que yo no lo escribí ahí. El problema de Corintios es un problema que a veces la gente le cuesta entender, porque Pablo dice en 1 Corintios 1:2, dice que a los santificados en Cristo Jesús, y a uno se le para el pelo de decir que esta gente era santificada y todo lo que hacía. Tenían problemas doctrinales y más que todo problemas de conducta. Más que todo problemas de conducta. Pero ellos tenían todos los dones, pero tenían problemas de conducta. Entonces, es para que entendamos más un poco el asunto de la santificación, ¿verdad? Porque de hecho ya somos santificados, pero el proceso del crecimiento de santificación es un proceso largo y progresivo. Y ellos venían de una cultura grecorromana muy pagana que los influenció mucho para sus conductas, ¿verdad? Es lo que quería decir. Correcto. Sí, excelente comentario que hace Mel. Es totalmente cierto. Lo que cuando dice que somos santificados, lo hace en el aspecto relacional, ¿verdad? Somos santificados en el sentido de que somos apartados por Dios. En ese sentido somos santificados. Ahora, la palabra santificados también tiene un significado más amplio, que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra conducta, con la ética, ¿verdad? En el sentido de ser más conforme a Cristo. Y Pablo es muy enfático en eso. Incluso dicen, sean como yo soy como Cristo. Él incluso se muestra como ejemplo, ¿verdad? Él se muestra como ejemplo de conducta. E incluso él dice, ojalá fueran como yo, cuando menciona acerca de los hombres que no se casaran, ¿verdad? Ojalá fueran como yo, que no toquen mujer, ojalá que fueran como yo, que no se vuelvan a casarse y quedan viudos o viudas. Pero bueno, vemos en parte el yo de Pablo aparece mucho en la carta de los Corintios, en la primera carta y en la segunda también aparece mucho el yo de Pablo, ¿verdad? Como ejemplo, como pastor. En este caso, Pablo escribe como un hombre, como un pastor, ¿verdad? Preocupado por la iglesia, por las almas de la iglesia. En la segunda de Corintios... Bueno, Tengo una pregunta más, Jeffrey. En 1 Corintios 15:29 habla de bautismo por los muertos. La pregunta es, ¿qué era esa práctica? Y que si solo se practicaba en Corintio. bueno, eso es todo un tema exegético, ¿verdad? Yo creo, prefiero no ahondar en esto ahorita porque tenemos que seguir con la segunda carta. Pero si quieren, ¿verdad? Los dejo como tarea. O sea, quieren entrar en detalle sobre algún aspecto de la carta, pues también, por ejemplo, tenemos el tema del velo. ¿Qué significaba el velo cuando Pablo dice que la mujer no puede orar con el velo, o el hombre no puede orar con el velo, ¿verdad? Si es una práctica cultural o realmente qué era lo que ocurría. Pero es un tema que yo lo he escuchado desde hace años. De hecho, ese es el del bautismo de los muertos. Hay un comentario de Hodge, no Charles, no me acuerdo si es de Hodge, pero no recuerdo el nombre, Alexander Hodge, que acerca de la primera carta y la segunda carta de los Corintios. Si quieren, pues, ahondar un poco, les recomiendo que también lean ese comentario. Igualmente, también el de Simon Christian Michael está disponible. Pero sí es un tema, pues, que se los trae, ¿verdad? Que hay que ver a qué se referían, cuál es el contexto. Pero bueno, no sé creo que no va a dar tiempo. Tenemos apenas media hora para cubrir la segunda carta y poder concluir hoy. Pero igual, si quieres, yo les mando por el chat una respuesta a eso para aprovechar el tiempo. Ok. Ok, el autor, bueno, ya sabemos, bueno, el autor es Pablo,
La iglesia primitiva se refería a 2 Corintios mucho menos que lo hacía con la primera carta, ¿verdad? Clemente, y fue el primero en mencionar a Pablo como el escritor de la primera carta. Pero la segunda carta también se menciona que Pablo la escribió, o se hace mención que Pablo escribió esa carta. Ireneo escribió a finales del siglo II, citó la epístola y la atribuyó a Pablo. Una comparación interna en primera y segunda de Corintios sugiere también que Pablo fue el autor de las dos cartas. La autoría paulina para segunda de Corintios fue aceptada tanto por la iglesia primitiva como por la actual. Fecha y o lugar de origen. Bueno, el contenido de la segunda de Corintios sugiere que Pablo escribió poco después de primera de Corintios, luego de su reunión con Tito, tal como mencioné, ¿verdad? En la segunda carta de Corintios, Pablo, bueno, incluso en Hechos 18, en Hechos 19, narra cuando Pablo fue a Macedonia, fue a Troas y después fue a Macedonia para encontrarse con Tito, porque Pablo escribió una carta severa, la carta Corintios B. Pablo recibe las buenas noticias de Tito acerca de la recepción de la carta severa que causó arrepentimiento en la iglesia de Corinto, y Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en Macedonia. Y posiblemente fue en el año 56-57 por ahí. Ocasión: Pablo escribió segunda de Corintios después de recibir un informe, tal como yo le mencioné, alentador de sus amigos en Corinto. Se habían arrepentido de su anterior hostilidad hacia él. En una manera muy personal, su carta expresa el gozo por la respuesta favorable de la mayoría de la iglesia. Pablo pone énfasis luego en su deseo de completar la recolección de la ofrenda que estaba juntando para los creyentes en Jerusalén. También se defiende contra ciertos enemigos que representaban una amenaza sustancial. El propósito, bueno, fue escrita para responder y defender la autoridad apostólica. Todavía Pablo sigue recibiendo críticas, siguen dudando de su apostolado, siguen recibiendo, personas oponen. Entonces Pablo defiende su autoridad y también aprovecha para dar instrucciones acerca de la recolección de ofrendas para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Temas. Pablo escribe para defenderse y luchar en contra de sus oponentes. Bueno, eso lo vemos en el capítulo del 1 al 7. Pablo empieza a explicar primeramente su cambio en el itinerario, porque Pablo quería visitarlos, pero Pablo explica que no pudo visitarlos. Y que bueno, al final Pablo da argumentos muy, muy buenos, incluso acerca de las promesas que en Jesús son sí y amén, pero bueno, que él no pudo ir. También Pablo empieza a hablar acerca del ministerio, ¿verdad? El exponer la gloria de su ministerio a pesar de su debilidad, sobre todo que los oponentes decían que Pablo era muy débil, y que Pablo decía que su debilidad más bien lo hacía fuerte, porque cuando es débil, Cristo es fuerte, o Cristo se manifiesta. Pablo también expresa su gozo de que los corintios han demostrado su arrepentimiento y nuevamente su amor por él. En el capítulo del 8 al 9, Pablo estimula a los creyentes, a los corintios, a que terminen de recolectar el dinero para los pobres de Jerusalén. Y del capítulo 10 al 13, Pablo refuta a las acusaciones de los superapóstoles, que los superapóstoles decían que pobrecito Pablo, que Pablo incluso no era apóstol y no era creyente porque le pasaba cada cosa, ¿verdad? Sufría mucho, entonces parecía que Pablo no era creyente. Y Pablo dice que se gloría en la debilidad y se gloría en las cosas que ellos más bien subestiman, en las cosas que ellos ven como malos. Pablo dice que se gloría más bien en eso. Y Pablo también advierte a los corintios a que se arrepientan antes de su visita. Pablo dice que los va a visitar y les dice, antes de que llegue, arrepiéntanse, porque por 2 o 3 testigos va a ser el juicio, ¿verdad? Pablo dice, si no se arrepienten, por 2 y 3 testigos viene el juicio. Ok, vamos a ver el contenido. Bueno, antes dudas, vamos a ver el contenido. Del capítulo 2, versículo 14 al 7, al capítulo 7, versículo 14, Pablo empieza a dar una serie de afirmaciones. Pablo insiste en la integridad de él y sus compañeros, ¿verdad? Pablo dice que él ha trabajado con sus manos, que él no ha sido agravio. Sin embargo, Pablo no siente que necesite defenderse.
porque los corintios mismos son sus cartas de recomendación. Pablo dice que también que es incapaz de sí mismo, pero que Dios lo ha hecho capaz para su ministerio. Pablo es humilde, él dice que él no era capaz, pero Dios lo ha capacitado. Y Pablo da también el argumento, el pacto con Moisés, que era glorioso, ¿verdad? Pero Moisés cubrió su rostro con un velo para esconder su gloria. En contraste, el ministerio de Pablo es aún más glorioso, pero Pablo quiere quitar el velo para que todos puedan ver la gloria de Dios en él. Pablo utiliza ese pasaje del Antiguo Testamento cuando Moisés subió al Sinaí y recibió las tablas, y de la gloria de Dios el rostro se le volvió brillante. Entonces Moisés cubrió su rostro con un velo para de cierta manera tapar la gloria de Dios, pero también para no encandilar a los demás. Pablo dice que no, que él quiere quitar el velo más bien para que todos vean la gloria de Dios en él. Hay personas que no pueden ver la gloria de Dios en Pablo pero es porque Dios ha cegado sus mentes. Okay, pero Pablo sufre mucho porque Dios quiere que reconozcan que la gloria es de él, no de Pablo. Pablo reproduce en su vida la muerte y resurrección de Jesús. Dios lo levanta en sus tribulaciones y lo levantará en el día final. En las angustias físicas que Pablo experimenta, Pablo anhela el cuerpo resucitado que recibirá cuando Cristo venga para juzgar a todo ser humano. La resurrección y el juicio final son motivaciones importantes para su ministerio. Por temor a Dios, por amor a Dios y por ser llamado por Dios, Pablo se siente impulsado a anunciar el Evangelio, a persuadir a las personas que necesitan ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Es un embajador encomendado con el ministerio de la reconciliación. Pablo incluso dice que ay de mí si no predico, ay de mí, porque me es exigido, porque me es demandado predicar. Es por eso que Pablo sufre cualquier cosa y no cobra dinero por lo que hace. No quiere poner tropiezo para nadie y no quiere desacreditar su ministerio. Pablo exhorta también a los corintios con el Evangelio en el 6:1-2, la segunda carta. Y bueno, Pablo vuelve al contexto original, que ha tenido que hablarles en el pasado con franqueza, pero siempre ha sido con amor a ellos y para su bien. En el capítulo 8-9 es un nuevo argumento, puse 9, es nuevos argumentos para promover la generosidad, nuevos argumentos para promover la generosidad. En el capítulo 10-13, los corintios están desanimados, dispuestos a escuchar la necesidad de los superapóstoles. Pero los superapóstoles se jactan de sí mismos y critican a Pablo por ser débil. Pablo no es inferior a ellos, él ha tenido experiencias místicas y sobrenaturales como ellos, pero no se jacta de sí mismo. Por eso Pablo dice que en esa parte que le fue dada un aguijón, un emisario de Satanás que lo abofetea para que no se jacte, para que no se envanezca. Pablo dice que fue llevado al cielo, en el cuerpo no lo sé, con el espíritu no lo sé, pero que ha escuchado palabras inefables que no le es permitido al hombre pronunciar. Así Pablo da argumentos de su experiencia mística y que él no no se jacta de tales cosas, ¿verdad? Sino que él se mantiene humilde y que incluso Dios le manda un emisario a Satanás que lo bofetea, que es posiblemente una enfermedad. Si Pablo fuera necio, él se jactaría de sí mismo, pero se jactaría precisamente las cosas que los superapóstoles usan para criticarlo, su debilidad y sus sufrimientos. Pablo se jacta más bien de sus debilidades y sufrimientos. Dios utiliza la debilidad de Pablo para mostrar su poder. Su decisión de no cobrarles fue por amor a ellos, para no sobrecargarlos. Pablo fue sostenido por otras iglesias mientras estuvo con ellos. Las iglesias de Macedonia, posiblemente Filipos y Tesalónicas, fue su lugar de Macedonia, sostuvieron a Pablo en su ministerio durante 1 año y medio en Corinto.
Pero si los corintios quieren una demostración del poder de Pablo, él piensa visitarlos pronto, que Pablo dice que los va a visitar. Y va a ir fuerte, con palabras fuertes y con poder para los superapóstoles y todos los que le critican. La naturaleza de su visita dependerá del arrepentimiento de ellos. Hasta aquí hoy, hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una. Sí. Ahora que estás mencionando tantas veces lo de los superapóstoles, Ajá. Eso no es alguno de los apóstoles, digamos, es otras personas que se hacían que pasar o nombrar o ¿a qué se refiere? Es que no entiendo eso. Sí, es que habían personas que se hacían superiores a Pablo, ¿verdad? Primero denigraban a Pablo porque Pablo no hablaba no era sofisticado en su habla, como lo fue Apolos, como eran los sofistas, que ellos convencían y que incluso cobraban dinero para convencer a las demás personas. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Entonces Pablo dice que él es en su debilidad, pues él se jacta en su debilidad. Y después los superapóstoles, o las personas super espirituales, también se puede llamar, son personas que se creían superiores a Pablo. Ok. Sí, pero no está hablando de ninguno de los apóstoles que nosotros, digamos, conocemos como apóstoles, digamos, de no. Jesucristo, digamos. Es otra gente que anda haciendo ahí su crítica, nada más. Exacto, sí. Exacto. Okay. No son los superapóstoles porque Pablo no... Primero, los apóstoles de Jesús tampoco van a entrar en controversia con Pablo, ¿verdad? Sí, pero no es que ellos utilizaban, como decirte, no es que ellos decían, es que usted sufre y Juan no, digamos. O sea, no era que usaban a los apóstoles como línea de referencia, eran ellos, su propio orgullo, no sé, exacto, su propia opinión, su propia... Ok. Exacto. Okay. Era parte de la inmadurez también, ¿verdad? De la iglesia, pero también de las personas que estaban, del influjo de personas, tal vez judíos helenistas que estaban entrando en la iglesia. Ajá. Que ellos tenían, pues, como helenistas, ¿verdad? En su cultura, el poder es un tema importante. El generar poder, el tener poder sobre los demás. Okay. Entonces, la forma de hacerlo, bueno, para eso están los sofistas, que ellos convencían a los demás por medio de argumentos, por medio de retórica, ¿verdad? De una gran conversación, de muchas palabras, convencían a las demás personas, entonces les daba poder de cierta forma sobre los demás, y también en este caso sobre el bien, ¿verdad? El bienestar. De alguna manera, por ejemplo, los epicúreos tienen esa idea del bien, ¿verdad? De sentirse bien, de las cosas que les da placer o los hace sentir bien. Y cosa que Pablo, pues, Pablo sufre mucho, más bien, él tiene mucho sufrimiento, y eso no lo hace él no ser apóstol, ¿verdad? Él no lo hace él ser menos espiritual o trabajar menos, sino más bien dice que él encarna de cierta forma los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? En su cuerpo. Muchas gracias. Okay. Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Claro. Tengo una pregunta. Adelante. Jeffrey, usted nos puede mandar, ya que está hablando de un material ahí sobre la anterior carta, usted nos puede mandar algún material breve o pequeño, un buen comentario bíblico sobre el aguijón de la carne que habla Pablo, porque a mucha gente le genera, yo tengo mi posición, pero a mucha gente le genera duda que era, alguna gente se atreve a decir que era Pablo, pues era la carnalidad de él y otras cosas, ¿verdad? Tonteras ahí por ahí. Entonces, tal vez usted nos pueda facilitar algún tipo de material que hable de ese tema del aguijón de la carne. Okay. Y nada más quería agregar de que posiblemente, como dice Juan en Apocalipsis 2, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Recordemos que el término apóstol es enviado. Todo aquel que se enorgullece que fue enviado, entonces tal vez le cuestionaban eso a Pablo, que él no era enviado.
y ya el mismo hecho de una persona decirse que sí, yo fui enviado o me enviaron a mí en lugar de usted, ya eso es decirse de apóstol, ¿verdad? Incluso Pero el mismo vemos, Juan también lo reitera en Apocalipsis 2:2 sobre esos que se dicen apóstoles, ¿verdad? correcto, sí, la palabra apóstol significa enviado, incluso creo que, Enviados, sí. si no me equivoco, en Hechos, si no me equivoco, a Felipe, bueno, Felipe fue un diácono, pero no me acuerdo si fue a Bernabé, que le llaman apóstol en una parte en Hechos. Me parece, ¿verdad? Tengo que revisar, pero me parece que algunos de los que andaban con Pablo le llamaron apóstol. Y sabemos que no era apóstol de los 12, pero sí era apóstol en el sentido de enviado, ¿verdad? Posiblemente se le usó ese término. Entonces, posiblemente Pablo sí está hablando a personas, ¿verdad? Que se creían apóstoles o que se creían enviados, ¿verdad? Que tenían algún grado de credibilidad por sus palabras y por su posición, posiblemente. Ok, el mensaje para hoy, tenemos para la iglesia, de tanto. El aguijón yo se lo voy a enviar, lo voy a enviar tanto el aguijón de las dos que me están enviando. Voy a buscar material y se los voy a enviar al chat. ¿Estamos de acuerdo? Ok, yo se los voy a buscar un comentario sobre eso y se los voy a hacer facilitar para que lo comenten entre ustedes también, ¿verdad? Acerca del aguijón, que se ha especulado mucho acerca de eso. Algunos dicen que, como dice Mel, que si era el pecado o algún pecado escondido de Pablo, ¿verdad? Pero digamos que las especulaciones que se prestan, hay muchas, pero bueno, voy a facilitarles algo para que también tengan, ¿verdad? Acerca de eso. Jeffrey, hay un comentario de nuestro hermano Luis L. Dice, la carta pone en evidencia un enfrentamiento de Pablo con otros misioneros y en 2 ocasiones usa la palabra superapóstoles, que guarda algún sentido de cierta malicia, a quien nos llama falsos apóstoles, trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Correcto. Correcto, como lo mencioné, los oponentes, ¿se acuerdan? En los oponentes de Pablo. En la primera carta eran internos, esas divisiones que habían, mientras que en la segunda parecen más externos, que eran judíos helenistas, con ese deseo de poder y con el sofismo, con todas las ideas culturales de su época, que atacaban la credibilidad de Pablo como apóstol. Veían a Pablo que su sufrimiento y sus persecuciones, todo el sufrimiento de Pablo lo veían como algo malo, como algo más bien que le quitaba, le desacreditaba su apostolado y su mensaje. Y Pablo dice que no se gloria, que él no se va a gloriar en las cosas que los superapóstoles se glorían, sino que se va a gloriar en la debilidad, se va a gloriar en las tribulaciones, cosa que es contrario, ¿verdad? A lo que los apóstoles, superapóstoles, super espirituales se regocijaban. Incluso Pablo, él dice, es necio por gloriarse, es necio. Y quieren que sea necio o que hable como loco, él empieza a decir todo lo que sufrió. Él empieza a decir que fue azotado muchas veces, estuvo en naufragios, que fue en todo el capítulo 10, 2 Corintios 10, Pablo dice todo lo que le pasó. Él dice que fue golpeado. Si pueden leer todo el capítulo 10, ahí van a encontrar todos los sufrimientos de Pablo, que naufragó, que fue encarcelado, que fue azotado con varas por los de su pueblo, que estuvo en hambrunas, desnudez, peligros en las calles, peligros en las sinagogas de su pueblo, peligros en muchos, ¿verdad? Él empieza a decir todo esto. Ok. El mensaje para la iglesia hoy, vamos a ver. Porque la iglesia de Corinto, pues, no fue una iglesia perfecta y realmente no existe iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus problemas y toda la iglesia son bombardeadas por la cultura en la que viven. El tema tal vez del feminismo, por ejemplo, en la época de Pablo ya existía
y Pablo da argumentos un poco acerca de que la mujer, bueno, eso es en otro, no dejo que la mujer enseñe, ¿verdad? Y empieza a dar un argumento teológico de que en el orden creacional la mujer fue creada después que el hombre. Eso fue el argumento. Después del argumento de que la mujer nació por causa del hombre, como ayuda idónea. Y después que Cristo fue el primer Adán. El mensaje tanto de las primera y segunda carta de Corintios arroja luz sobre cómo el evangelio que no cambia puede ser aplicado a las circunstancias nuevas. La insistencia de Pablo sobre la realidad histórica de la resurrección como un hecho no negociable tiene que ser aplicada a toda situación y circunstancia. Todo el capítulo 15, incluso hoy en día, es usado por apologistas para defender la resurrección, ¿verdad? Es no negociable, sin importar la cultura. También en esta carta, en las dos cartas, vemos a Pablo el hombre, el cristiano, el pastor, el apóstol, y nos da mucha sustancia de su invitación a imitarlo y así imitar a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo lo menciona varias veces. También esta carta, pues, las dos cartas, hay algo importante, es que conecta la fe y la espiritualidad con las esferas de la ética y la conducta. No se puede romper la conexión entre la fe y la manera de vivir. Uh-huh. No se puede decir que somos cristianos, que creemos en Cristo, pero no vivimos conforme a lo que decimos. La doctrina de la iglesia también es importante, su naturaleza, su unidad, su diversidad, sus características y su disciplina. La doctrina de la iglesia Pablo la explora tanto en los capítulos, en la primera carta de los Corintios, del capítulo 12, 13 y 14, de los dones espirituales y de la naturaleza de la iglesia, y también la parte de la disciplina. Pablo es enfático en que no se puede permitir que una persona viva en desobediencia y no ser disciplinada. La primera Corintios 15, es una lista más temprana que tenemos de los testigos de la resurrección de Cristo, y este capítulo nos da el tratamiento más completo de la naturaleza de la resurrección. Pablo dice que todas las personas que vieron a Jesús, y Pablo termina diciendo que él fue el último, como un abortivo se le apareció a él. Estas dos cartas también nos dan la condena más severa de la arrogancia, la jactancia y la autoconfianza en los escritos de Pablo, y a la vez la naturaleza de la vida cristiana con sus virtudes de servicio, negación, pureza y debilidad. El énfasis sobre el amor como el camino más excelente es la clave, como Pablo lo menciona en 1 Corintios 13. ¿Algún comentario final? Tienen, 2 minutos. ¿Algún comentario final para terminar y orar? Jeffrey, ¿me escuchan ahí? Así. Tal vez lo acabas de mencionar ahorita en la última parte, en la última sección, digamos, esta sección de mensaje para la iglesia hoy. Pero yo creo que sí es muy importante remarcarlo. Hay un hilo en las cartas de Pablo, y yo creo que es muy importante que nosotros no lo perdamos, porque son cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, la presentación del Evangelio, Cristo, obviamente es un tema central. Ahora, no estamos tratando como de hablar de ese tema, pero digamos, en la carta de Gálatas y Tesalonicenses podríamos ver unas cartas un poco doctrinales. Esta estamos viendo una carta un poco más práctica,
pero aunque sea una carta práctica, hay mucha doctrina y como Jeffrey lo ha dicho, ¿verdad? Tenemos que ver esa, ¿verdad? Esa parte, no romper la conexión entre fe y nuestra manera de vivir y cómo realmente es el evangelio el que nos transforma. Lo que yo tal vez quisiera, o Jeffrey tal vez de ahondar, es que el autor es Dios mismo y nos va a mantener también con un hilo entre todas las cartas, aunque hayan sido escritas por Pablo. Vea qué interesante, estas cartas se habla de Pablo, pero Pablo hace el mismo énfasis de ser imitadores de Cristo, porque ese es su punto. Ahí es donde nos quiere dirigir a todos. Entonces, sí, hemos hablado de estas cartas de Corintios, mucho hablando de Pablo, ¿verdad? Pero enfocan a Cristo, como lo has dicho, ¿verdad? Entonces, tal vez nada más aportar ahí. Excelente, gracias. Excelente, sí, así es. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este fue, pues, para terminar, el mensaje para la iglesia hoy, pues, sigue también vigente, porque la iglesia de Corinto, pues, también, de cierta forma, existen problemas en cada iglesia, los mismos problemas que enfrentó Corinto con respecto a dudas, por ejemplo, en el matrimonio. Sabemos que dentro de la iglesia hay matrimonios y también existen esas diferencias entre cuando un matrimonio, hay dos incrédulos, uno llega a ser creyente, ¿qué se debe tomar? ¿Qué cartas debe tomarse? ¿Qué debe ocurrir? Entonces vemos en estas dos cartas que son de vida práctica, ¿verdad? Toma en cuenta toda la vida cristiana o aspectos de la vida cristiana y también, como hemos visto, la conexión que debe existir entre el creer, entre la fe y la vida. Y lo importantísimo que también vimos fue el tema del, de la disciplina, de la iglesia, de cómo no puede permitirse, la iglesia no puede relajarse en cuanto a la vida de las personas que forman la iglesia. Con esto concluimos, entonces, oremos. Hay un comentario más, nada más para no dejarlo por fuera. Nuestro hermano Luis, él dice, las características que Pablo da a los llamados superapóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, establecen una extraña relación con los que bajo ese mismo apodo en la actualidad reclaman notoriedad, autoridad, riquezas, megatemplos. Y sí, como dice el hermano don Luis, hay muchas cosas muy similares con nuestro tiempo hoy. Parece que no cambia, ¿verdad? Porque el pecado es el mismo. Lo que cambia es tal vez el disfraz. Disfraces, ¿verdad? De la época. Pero el pecado es el mismo. Tanto en la época de Pablo y en la época de la iglesia de Corinto, pero ahora en el siglo XXI tal vez tienen matices o disfraces diferentes, pero el pecado es el mismo, el orgullo, el querer es ser notorio, el querer poder en la iglesia. Eso sigue siendo, o sacar provecho de la iglesia por medio de dinero, ¿verdad? Como cobraban los sofistas que cobraban por ganar discusiones. Y Pablo nunca cobró un solo denario, no sé, una sola moneda por su trabajo, incluso trabajó con sus manos. Listo. Profe, ¿Sí? yo sé que está terminando hace como 15 minutos, pero, pero es que también me llama la atención que digamos, a veces nos es muy fácil relacionar con los apóstoles, con los llamados apóstoles hoy en día, ¿verdad?
pero Pablo no recrimina solamente eso en su defensa, sino que él habla del sufrimiento, del conocimiento, de la humildad, del servicio, de la entrega. Muchas cosas menciona él que son parte del llamado al ministerio, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos enorgullecernos de otras cosas, ¿verdad? Tal vez yo no quiero un super templo, pero sí quiero super reconocimiento, ¿verdad? Por lo que sé o por mis dones, ¿verdad? O por mis capacidades y todo, ¿verdad? Y de parte del ministerio. A mí algo que me encanta de estas cartas de Pablo en Corintios es que él realmente es muy humilde, digamos, una persona que puede gloriarse, si lo queremos decir así, y no lo hace, ¿verdad? Él mismo dice que gloriarse es locura. Entonces creo que somos llamados a tener esa perspectiva, ¿no? Humilde de nosotros mismos, ¿verdad? Y simplemente estar dispuestos a sufrir por Cristo y que Él se encargue, ¿verdad? De llevarse la gloria y de sostenernos, ¿verdad? Correcto. Gracias, Excelente, gracias. excelente comentario, hermano. Muchas gracias por el comentario. Es verdad, y vemos también la humildad que vemos en 1 Corintios acerca de la carne sacrificada, como es un tema gris que ocurría en la iglesia, ¿verdad? No había una claridad, no se podía tomar de manera legalista, ¿verdad? Sino que Pablo no prohíbe la comida, no prohíbe comer carne sacrificada. Sin embargo, Pablo apela al amor como manera para aprovechar la libertad. Por ejemplo, es un vacío, digamos que es, por ejemplo, hoy en día podría aplicarse, por ejemplo, al tomar una cerveza. Si tomar una cerveza es malo o no, o puede causar algún tropiezo a algún hermano más débil en la fe. Pero bueno, debe privar siempre el amor antes de nuestros derechos o nuestra libertad. Debe prevalecer el que no seamos piedra de tropiezo al hermano más débil. Igual que Pablo lo fue. Pablo no fue piedra de tropiezo para los más débiles, sino que él se negó. En el capítulo 9 nos dice que todo lo que se negó como apóstol. Terminamos. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos dejas, por mostrarnos, Señor, el camino que debemos transitar en esta vida cristiana. Sabemos que no es fácil, Señor, que hay tantos problemas que nos acechan, tantas maquinaciones, tantas ideas, tantas filosofías, en un mundo convulso de política y de ideas que quieren incluso, Señor, meterse en las iglesias, así como se metió en la iglesia de Corinto. Ahora vienen a nuestras iglesias en este siglo a permear o cambiar el evangelio, a perturbar, Señor, la vida cristiana. Señor, fuerzas que vienen de la política, fuerzas que vienen del humanismo, distorsiones de la escritura. También, Señor, de falsos apóstoles, de falsos maestros que quieren acabar con tu rebaño. Señor, ayúdanos a aprender más de tu palabra, Señor, a formarnos más en tu palabra, en tu verdad, de manera que estos hermanos y todos los que estamos aquí y escuchen esto, sean, Señor, instrumentos tuyos para proteger tu rebaño de la falsedad, de los problemas que están llegando y cada vez llegan más, y de los que vendrán, Señor. Que podamos ser instrumentos para mantener tu iglesia firme, para alimentar al rebaño, a tu rebaño. Que podamos ser humildes también, de que no nos volvamos orgullosos, sino humildes, así como Cristo, que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, de siervo, padeciendo y muriendo en una cruz, siendo Él Dios mismo. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas sean más conforme a tu vida, a tus enseñanzas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.